A ver, para empezar, quisiera saber si alguien sabe lo que es el software libre. Esto va sobre el software libre, ¿vale? Las transparencias están en valenciano, pero supongo que lo entenderéis todo bien. O sea, ¿conocéis el término de software libre? Ubuntu ese. Oímos campanadas por aquí y por allá. ¿Alguien sabe algo más? Es programas que están abiertos a que la gente vaya construyendo cosas. Muy bien, vale. Para empezar también os quiero contar que esta charla a mí me gusta que sea lo más dinámica posible. Yo no soy de los que ponen ahí el sermón y después da paso a... Aunque si lo preferís, pues... Pero yo prefiero interacción y darme cuenta si alguien está perdiéndose o tiene dudas, me paráis y me habláis, ¿vale? De acuerdo, pues mi nombre es Pascual, soy ingeniero informático y estoy en el rollo este del software libre, ¿vale? Pasará. Esto, pues, es como una revolución necesaria, otra más. Sabemos que el mundo está bastante torcido, ¿verdad? Los veganos... Otra cuestión que quería preguntaros al principio es el porcentaje de veganos que hay aquí, ¿vale? Bastantes, pero bien, en consideración del tema... ¿Hay alguno a medias? Correcto. Pues bien, esto es otra revolución. El tema del software libre es otra revolución necesaria. El veganismo lucha por la ética, por la justicia, por la libertad, por la solidaridad, entre otras cosas. También está el medio ambiente, que nos afecta a todos también, implica todas estas cosas. Y el software libre, pues sorprendentemente toca prácticamente los mismos palos, pero desde otra perspectiva, ¿vale? Desde otro ángulo. En el día a día usamos la tecnología prácticamente para todo. Lo que no vemos o le prestamos muy poquísima atención, por decir algo, es a los impactos que tienen nuestras decisiones sobre qué programa usamos para ciertas cosas. Por ejemplo, el correo electrónico, todo el mundo tiene Gmail, por ejemplo, todo el mundo usa Facebook, todo el mundo usa WhatsApp. Ahí hay una presión que lo que hace es verticalizar la sociedad y esto es opresor frente a oprimido, ¿vale? Es igual que el veganismo, sucede exactamente lo mismo. De acuerdo. Esto en el veganismo es más visual, porque tenemos las víctimas ahí inmediatamente. Cuando te acercas, tampoco te lo regalan, no es una información que te la muestran todos los días en la tele. Pero a nada que te acercas tú y empiezas a tirar del hilo, vas a encontrarte imágenes que te explican todo lo que pasa realmente, ¿vale? Y nada, ¿qué te cuesta? Pues dar ese primer paso y empezar a tirar del hilo. Pues con el software libre sucede exactamente lo mismo y es muy poco sorprendente para quien da este paso también. La ventaja con el, no voy a decir gremio, pero de los veganos, es que ya sabemos a qué nos enfrentamos. Una revolución social es muy difícil, es lucha frente a prácticamente todo, donde vayas, es lucha. Pues con el software libre sucede lo mismo. Tenemos los grandísimos, Microsoft, tenemos Apple, tenemos también a Google, también está
Facebook y Amazon y demás. Hay unos cuantos, pero son un puñado. Vale. Bueno, pues los objetivos de esta charla son esto, más o menos. A lo mejor es mucho, pero yo simplemente con que la gente se vaya con una idea un poquito más clara de lo que es, ya me voy a dar por bastante satisfecho, aunque nunca es demasiado. Igual como el veganismo, todo aquel que ha intentado explicárselo a otra gente, dice, bueno, pues por lo menos ya te quedas con la esperanza de que cuando vaya a casa siga tirando del hilo. No porque tú le cuentes algo va a cambiar directamente, va a dejar de consumirlo todo. Tenemos una presión social que es insoportable, ¿vale? Y si queremos llegar a vencer, porque es posible, lo que pasa es que está muy lejos todavía, pues si queremos llegar a vencer, lo que tenemos es que tener clara la meta y saber que todo pasito, por pequeño que parezca, lo único que hace es acercarnos. Y no es tan importante la frecuencia o la amplitud de los pasos, sino la constancia, ¿vale? Esto es lo realmente importante. Tardaremos más o menos, pero vamos a llegar, ¿vale? Con el software libre pasa esto. En fin, los objetivos de esta sesión será que primero que oyáis por primera vez posiblemente lo que es la definición del software libre y os quede más o menos claro lo que es y lo que no lo es, y las diferencias que hay con el software privativo, que es todo lo que no es libre, se llama privativo. Veremos cuáles son las diferencias y ya está. La situación social es este tema de cómo está la sociedad ahora mismo, este sistema oprimido y que estamos así como zombies haciendo lo que nos dicen y sin reaccionar, y hay alguno que dice, espera, se cuestiona las cosas, empieza a tirar del hilo, dice, esto no va bien, pero nada bien. Y a partir de ahí empieza a cambiar algo, pero pues bueno, esta es la situación social en la que estamos. ¿Alguien que difiera? Vale. Pasa también con el veganismo, obviamente. Esto no es accidental, los que están arriba manejando los hilos lo saben muy bien. Ellos no están así a ver la que cae, ellos son los que dirigen y les funciona, ¿vale? Esto está siendo fomentado, ¿vale? Y nos mantienen en lo que yo llamo la segunda edad media. Ahora no la superamos, estamos aquí. Edad media para todos. Y también se mantiene con un sistema de educación que es insuficiente para vivir en un mundo del siglo XXI. Todo el mundo está viviendo usando unas tecnologías alienígenas, vamos, que nadie entiende, que puede hacer maravillas, literalmente, con tu bolsillo. O sea, tú tienes en tu bolsillo un superordenador que tiene el poder, no sé si eran unas 60.000 veces o más del poder que tenía de cálculo que tenía el ordenador que lanzó el cohete a la Luna. Nada menos. Bueno, aquellos hubieran pagado lo que hubiera sido por tener tu móvil, ¿vale? Solo decir eso. Y a lo que iba, todo esto nadie sabe cómo funciona, nadie sabe nada porque no nos lo enseñan. Porque nos mantienen en la noción de que para ello ya están los especialistas, los que estudian las carreras. Pero así sucedía en la primera Edad Media con aquel que simplemente quería leer y escribir y aprender a sumar y restar. Este tío está ido. ¿Tú qué vas a si eres solo un panadero, por ejemplo? ¿Vale? Pues bueno, esto es un cambio de paradigma, esto es una
asomarse hacia el futuro que quisiéramos, algo muy idealista y tal, pero puñetas, los veganos estáis pidiendo un mundo sin violencia, utopía también, pero me gusta más la idea de meta, lejana pero meta, vamos a ello. La revolución necesaria, pues la revolución necesaria es, puñetas, pues si son metas, ¿cómo llegamos? ¿Vale? Se puede, yo claro que creo que se puede. Lo del veganismo sucede lo mismo. Es fácil sentirse derrotado por el entorno, no nos facilita nada. Pero cada vez somos más, cada vez, oye, este se lo cuenta al otro, hostia, en internet bullen las ideas, no estamos solos y nos damos cuenta, nos envalentonamos y aquellos empiezan ya a temblar. Las empresas de los productores de leche, por ejemplo, pues o incluso la tauromaquia, nos quitan las subvenciones, se cae todo. Y todo esto, ¿gracias a qué? Presión social, ¿a través de qué? Del conocimiento de la gente que ha empezado a tirar de los hilos, que no se han esperado a que se lo cuenten, ¿vale? Pues pasa lo mismo. Y bueno, la revolución necesaria es pues precisamente esto, que cada cual nos concienciemos, que empecemos a tirar del hilo también con el tema del software. Ahora veremos primero lo que es, ¿vale? Y ver cuáles son las alternativas de las, por ejemplo, para el correo electrónico, o dices, vale, no quieres que use Google, pero ¿qué hay? ¿Vale? Las alternativas no nos las van a facilitar, excepto si encontráis a alguien que sí que las sepa. Y yo tengo también proyectos para hacer más piña social y empezar a hacer más talleres y demás. Esto no se va a solucionar aquí. De aquí no vais a salir expertos, lo siento, pero por lo menos a lo mejor sí que salís con un poquito de ganas, curiosidad y sí que tendréis mi contacto y para cualquier cosa en cualquier momento me podréis llamar. También ya llegaremos al final, que es cuando os contaré lo que yo estoy haciendo personalmente para ello. Vale, pasa. Bueno, pues la definición, ¿qué es el software libre este? Pues para empezar, el software libre es todo aquel software. El software sabéis todos lo que es, ¿verdad? El software es una manera de referirse a un programa. Un programa informático que es un archivo que lo enchufas a la maquinita, lo haces funcionar y te hace cosas. Esto es un programa y hay programas que son privativos, que son los que estamos hartos de usar, es que todo esto radica, está la dicotomía de cómo un programa puede ser libre y no serlo. Todo viene de un principio en que los programas por el hombre no son inteligibles cuando los leen, ¿vale? La máquina entiende un lenguaje, son estos famosos ceros y unos, que las personas no podremos entender, ¿vale? Entonces ahí es el programa en binario o el ejecutable. Para que una persona entienda lo que hace un programa, está el código fuente, gracias. El código fuente es una versión de este programa escrita con palabras que se pueden entender por los humanos, ¿vale? Pero las máquinas solo necesitan para funcionar los ceros y los unos, ¿vale? Que es el programa ejecutable. De esto, o sea, no es preciso distribuir el código fuente, que se puede leer, para hacer funcionar un programa en una máquina. ¿Esto lo habéis entendido todos? Es importante.
Esto es de lo que se aprovechan las empresas para que te dan a ti los programas hechos, pero no te dan el código fuente, por tanto no sabes lo que hace realmente, no puedes saberlo, ¿vale? Y además les protege la ley. Cuidado. Y ahí es donde está la gran injusticia, ¿vale? Es decir, además, es secreto y pueden hacer lo que quieran. O sea, si pueden utilizar cualquier parte de tu máquina, si es un móvil, hay un micro, hay una cámara, y el programa puede hacer lo que le dé la gana con toda tu máquina. Y como no te da el código fuente, no vas a enterarte de qué hace. Y dices, bueno, es que aunque me lo diera, yo tampoco no me enteraría porque no me voy a parar. Bueno, a lo mejor tú no, pero otro sí, ¿vale? Ahí está la grandísima fuerza del software libre. Vale. Esto, no hemos empezado a hablar de las libertades, pero hemos tocado algo de esto. Hasta aquí, más o menos, habéis seguido todos, ¿verdad? Vale. Pues bueno, lo que define un software libre es el respeto hacia las 4 libertades inherentes del software libre, ¿vale? Del usuario, mejor dicho. La libertad cero, esto es un chiste de informáticos, Stallman tiene la culpa, no yo, que empiezan a contar por cero. Eso, tiene esa gracia. Bueno, la libertad cero es... La libertad cero se refiere a la libertad de uso y de ejecución. O sea, cuando a ti te dan un programa, tú puedes usarlo para lo que tú consideres oportuno y en las máquinas que consideres oportuno. O sea, tú tienes la libertad para elegir cómo vas a usar o ejecutar ese programa, ¿vale? La libertad, si solo te restringen, si a ti te dan un programa y te dicen, pero solo puedes usarlo en los ordenadores de tal marca. Hostia, esto ya está vulnerando esta libertad, ¿de acuerdo? O con un sistema operativo. O con un sistema operativo concreto, ¿no? O lo que pasa con Windows, que solo lo puedes usar en una máquina. Y ya está. Entonces, sí, el software libre lo puedes usar en las máquinas que tú quieras. Y el Windows solamente, por ejemplo, ¿vale? Solo te venden una licencia, tú la instalas en una máquina, si esa máquina, depende de la licencia que tengas, pero normalmente si esa máquina se te muere, tienes que comprar otra licencia para meter en otra máquina. O compras una licencia y solo puedes instalarla en una, no puedes instalarla en 5 si te da la gana. Y el software libre te permite comprar 5 licencias, claro. ¿vale? Esto está vulnerando la cero, ¿de acuerdo? La libertad 1 es la libertad de poder entender lo que hace este programa y si quieres cambiarlo, ¿vale? Para esto tienes que saber, pero que puedas es libertad tuya. Y quien te prohíba esto o te lo impida, está vulnerando tu libertad, aunque tú no tengas la capacidad de ejercerla. Pero la libertad la tienes. Y si no te dejan hacerlo, te están vulnerando la libertad 1. Sí, ¿Vale? Perdona, Pascual, disculpa. Tranquilo. Si ese código que tú no sabes interpretar, tú no lo entiendes, pero tienes la necesidad de cambiarlo, pues entonces llamas a un informático como Pascual y él lee ese código y lo cambia a tu gusto. Entonces tienes esa capacidad. Mientras que el software privativo, al no darte ese código, entonces no tienes la capacidad de llamar a una persona que lo entienda y no se puede hacer un cambio. Tienes que hablar con la empresa y si la empresa lo considera viable, que normalmente suele ser esto porque son empresas muy capitalistas, si lo considera viable y económico, te lo hará. Si no, ¿Pero qué tipo de modificación se puede querer hacer a un programa? pues una necesidad especial, por ejemplo, tú imagínate algo básico, que a lo mejor, no sé, un ejemplo sencillo, a lo mejor simplemente quieres que una ventana te salga de color rojo, ¿vale? Porque tú eres daltónico o lo que sea y ves eso bien, ¿vale? Y quieres que te cambie. Tienes que hablar con una empresa. Simplemente que te das cuenta de que algo no funciona bien, ¿vale? Dices, esto no va bien, esto yo le doy aquí, debería hacer esto y me hace esto otro.
bueno, pues vale, yo te tendré en cuenta. O no, o sí o no. Del otro modo, tú tienes toda la capacidad de leer. Ah, esto es por esto. Le falta el punto y coma. ¿Vale? Pues esto. Estas dos primeras libertades se refieren al individuo en sí. Después las otras dos ya se refieren a la comunidad, ¿vale? Y por esto es tan importante esta revolución también, porque hace piña. Y cuando tú estás accediendo a estas libertades de modificar y tal, aunque no sepas, existen grupos de trabajo de gente que sí que sabe y lee los comentarios de los usuarios que aunque no sepan, sí que usan y comentan, ¿vale? Y ahí es donde está la fuerza de la comunidad, cosa que es imposible, impracticable en el código privativo, ¿vale? El código privativo se lo guardan para ellos, se lo hacen en su secta, cerrado y secreto. Y además, si quieres investigar lo que hacen, te pueden multar y meterte en la cárcel. Y esto es injusto y la gente no lo sabe porque nos falta ese conocimiento, porque no nos lo facilitan, no nos lo explican. Y vuelvo a lo de antes, que es que ¿qué sucedería en una sociedad ideal del siglo XXI? Que saliéramos de las escuelas, de los institutos, de las universidades, preparados para vivir en un mundo con esta tecnología, ¿vale? Y con este ecosistema tan tecnológico y del cual todo es ignorancia, por desgracia. Bueno, se puede cambiar y a ello vamos, ¿vale? Vale. La libertad número 2 es la de distribución, ¿vale? Que es la de poder decirle a tu compañero, dices, mira este programa que me han pasado, úsalo y ya me cuentas. No sé, se lo pasas, se lo copias. Es tú, si te lo pide, tú no podrías si es un software privativo, porque, como ha dicho Richie, tendrías que comprar otra licencia, ¿vale? Claro, mucha gente no lo sabe y coge el Windows y va pasándose los CDs, el Office, y todo el mundo tiene el Office, todo el mundo tiene el Windows, pero tenéis que saber que estáis cometiendo una ilegalidad, eso no está permitido. Mientras que con este tipo de programas está completamente permitido. Y lo estáis haciendo legal y encima estáis fomentando una comunidad, estáis fomentando el desarrollo. Ahí está el tema, es que hay la mala concepción de que dices, sí, yo estoy haciéndole daño a Microsoft, no estoy pagándole la licencia y que se joda Microsoft. Pero lo que estás haciendo en realidad es aumentar la adicción, porque existen alternativas que son libres, que potencian a la sociedad, que da el poder a la gente, con unas alternativas que son muchísimo más potentes de otras, también sea de paso dicho, y estamos optando por lo que nos ha llovido del cielo sin preguntarnos de dónde viene, ni cuáles son las consecuencias, ¿vale? O sea, Microsoft se beneficia de vuestras copias ilegales. Claro. Cuando yo entendí esto, dije, punto pelota. ¿Dónde está ese Microsoft Linux adoctrina a que uséis ese software para que no se fomente esa solidaridad, ese conocimiento. Él adoctrina y permite esas copias realmente. Incluso en la educación, en las universidades y en los colegios, nosotros a los usuarios finales nos cobra la licencia pues, a 150, 300 euros, lo que sea. Pero en los colegios fomenta la adicción, o sea, él da las licencias a lo mejor gratuitas o muy baratas para que la gente aprenda y sea adicta de ese programa. Solo conoce eso, solo va a usar eso, ¿vale? Ese es un problema que también tenemos. Y además, vais a verlo vosotros mismos. ¿Cuánta gente de aquí usa sistemas operativos alternativos a Windows o Apple o
¿Alguien usa Linux? Linux. Empezado. Has empezado con... ¿Puedo saber tu distribución? ¿Me puede...? No sé, si es en un ordenador viejo. Bien. 3 de todos. En un ordenador tenemos el Ubuntu. Muy bien. Yo en el instituto o en casa no. Veis que es muy poco todavía. ¿Alguno hay? Bien. Sí. Hemos de empezar por ahí. Pues esto. Libertad de distribución. La libertad de distribución de millones. Vale. Esta última libertad es la libertad de cuando tú haces una copia, una modificación en el programa, usando el derecho ejerciendo tu libertad número 1 de modificar y mejorar el programa, tú tienes el derecho de compartir con tus colegas o con quien quieras, con el mundo entero, tu programa mejorado. Porque si te dan la libertad de modificarlo, de mejorarlo, pero no puedes compartirlo con los demás, se muere contigo. ¿De acuerdo? O sea, esta es otra libertad. Dale. Bien, pues esto es lo que es el software libre y... ¿No? ¿Perdón? No es programar es privativo, ¿no? Claro. Sí. Ahí tenemos a Tux, todo guerrero, claro que sí. Pues, porque el PP oculta, el programario abusa, oculta eso que hace, oculta lo que hace el programario privativo. El programario no existe ese... Programario privativo. En Valencia sí que existís el término programario, pero en castellano... No, es software. Vamos al anglicismo, software. Vaya. Pues... Programario privativo. Sí, el software privativo oculta con esto que hemos dicho antes, solo te pasa el código ejecutable, solo te pasa el programa ejecutable, que son ceros y unos, es todo un bloque ininteligible. Y bueno, existen las maneras, pero esto ya se llama ingeniería inversa, a lo mejor alguien ha oído hablar de ello, pero es una tarea de locos, literalmente. Ahí te salen las canas, pero porque sí, o sea, porque va con ello. Y vamos, te lo ocultan y pueden hacer lo que quieran, como hemos dicho antes. Y manipula y engaña al usuario diciéndole que hace una cosa, cuando realmente por detrás te puede estar haciendo lo que quiera, y de hecho lo hace. De hecho, muchas veces cuando estás descargando actualizaciones de Windows, lo que está haciendo, además, es enviar información sobre tus estadísticas de uso y lo que le dé la gana saber de ti. Porque al final, en un ordenador que estés corriendo este sistema operativo, también sucede con los otros privativos. No hay manera de saber qué es lo que está haciendo, ¿vale? Bueno, pues por esto manipula, y lo de que engaña, hay ejemplos, o sea, y se saben, por ejemplo, cuando descargas las actualizaciones, que es cuando tú le abres la puerta directamente a tu equipo, pues ellos aprovechan ese momento y ahí es donde te la cuelan por donde quieran. Un apunte referente a esto, porque mucha gente que no le importa el tema de la privacidad, ¿vale? Es lo que está hablando Pascual. Ellos se conectan a través de una puerta trasera que se llama, que es un agujero que deja en el sistema. Tú no puedes verlo porque no puedes leer el código que puede leer un programador. Entonces, ellos generan un agujero, lo esconden en ese programa, ¿vale? Que tú no puedes leer. Entonces, ellos se cuelan por ahí. Y mucha gente dice, es que a mí no me importa, yo no tengo nada que ocultar, ¿vale? Pero están vulnerando tu derecho a la privacidad. Ese derecho es tuyo. Si a vosotros, mucha gente el veganismo es lo mismo. O sea, tenemos leche, pero podemos obtener esos nutrientes de otro sitio. Esto es exactamente lo mismo. Y hoy en día estamos muy avanzados. Si no lo hacemos es por desconocimiento. Y contra ello tenemos que luchar. Pues vale, nos limita y bueno, y además se lucra con ello, compartiendo y vendiendo los datos sin informarnos y sin... Vamos, es la traición más absoluta.
¿vale? Y además es legal. Y además es legal porque lo hemos firmado. Es que cuando acepto los términos de contacto, términos de uso y las condiciones, pues ¿quién se lee esos mamotretos? ¿Quién se los lee? Nadie. Está el chiste este de que no se lo lee ni el que lo escribe. Sí, ya está. Solo con llenar la página. Pues eso. Y además lo hacen muy poco atractivo con letrita súper chiquitita y con frases súper larguísimas que nadie entiende. Y es para que te aburras, te duermas y dices, ¿por dónde iba? Otra vez, déjalo. Acepto, ¿vale? Y pues esto también es otra manera de manipular al usuario final. Y al final ellos se llevan lo que querían. Tú te quedas usando más o menos contento porque además te lo endulzan. No son tontos. Ellos saben lo que la gente quiere, que es que esto vaya fácil, que muchos colorines, uy, qué bonito, hostia, transparente, ir a 3D, tío, wow. ¿Vale? Muchas sombritas y pero al final ellos se llevan la parte jugosa, ¿vale? Windows le pasa ese programa, ellos siempre van por delante de ti, ¿vale? Y si estás dentro de su sistema, no hay manera, estás en su casa. Sucede lo mismo en Facebook y en Google. Ahora llegamos. Mantiene el control de toda la actividad. Y inhibe la reacción social organizada. ¿Cómo? Lo de la reacción social organizada viene si ejercemos nuestra libertad 3. ¿Vale? La libertad 3, que era la de distribuir programas modificados. Pues con esto es con lo que se construye. Estamos mejorando programas existentes, distribuyéndolos, haciéndolos mejores y cada vez así es como se crece. Y cada vez llegas a más gente, cada vez hay más gente implicada en el proyecto se hace mejor y mejor y mejor y cuanta más gente más rápido crece. Esto es lo que le da el grandísimo poder a Linux, que es el sistema operativo no es el kernel, en realidad Linux, pero este tema tan delicado a lo mejor se lo complica. Pero Linux es un proyecto de código libre, de código abierto, de código libre. Es que ahora contaremos también el tema de las nomenclaturas, también es un poquito para facilitar el tema, ¿vale? La lucha es lucha. Bueno, inhibe la reacción social como hemos contado, ¿vale? Es decir, que con el software privativo es imposible organizarse para competir contra la vertical, ¿de acuerdo? El software libre se protege con lo que se llaman las licencias, las licencias de uso. Esto es lo que los hace inquebrantables y lo que hace que un programa libre sea libre y permanezca siendo libre forever and ever, ¿vale? Porque estas licencias son irrevocables. Una vez sacas un programa con una licencia libre, el programa permanece libre. No puede, pase por las manos que pase, ¿puedes venderlo? Porque existe esta duda generalizada de que libre es gratis y de aquí, oye, pero los programadores del código libre, de los programarios del software libre, pues estos ¿de qué comen? Pues sí que se puede vender los programas libres. No hay ninguna incompatibilidad ahí. Se vive mucho del tema de dar servicio, ¿vale? O sea, tú colaboras en un proyecto tiene una comunidad por al lado, hay muchísimos programadores, hay gente que le gusta, pues a lo mejor son usuarios y quieren traducir, por ejemplo, el idioma, ya están colaborando. Entonces, realmente, pues el negocio ya no está tanto en vender un programa limitado, ¿vale? Sí. Que no se puede modificar, sino dando servicio, a lo mejor, pues programadores
contribuyen generando mejoras a ese programa y aparte dan servicio, y ese servicio a lo mejor es el que cobran. Es más servicio justo. al cliente, el Servicio servicio al de, oye, que me he instalado esto y no sé cómo... Haciendo cómo cursos hacer tal o... cosa, ¿vale? Se financia de una forma más justa que no. Yo hago un programa, lo cierro, ¿vale? Es mío, no, te lo vendo y tú ya no puedes hacer nada, solo usarlo, te limita. Pero, o sea, para ganar dinero con el software libre hay varias estrategias, no entraremos en ellas, pero existen y son viables y funcionan. Es más económico, es más justo, se ayuda a más gente. Esto sí, aunque tú le vendas un programa libre a tu cliente sí que puede dedicarse por ahí, pues le voy a joder la vida a este y voy a pasárselo a todos mis amigos y tal. Bueno, bien, o sea, está bien. De gratis, de gratis, bien. Es lo que vale. interesa también, O sea, interesa fomentar el conocimiento. Pero tú me lo pagas porque me lo compras a mí. Y esta es mi condición de que yo te lo pase. Entonces lo podría pasar gratis. O el programa en sí, sin servicios. Te vendo mi programa, lo he hecho yo, o me lo ha pasado este, pero yo, si tú lo quieres de mí, a lo mejor él a mí me lo ha dado gratis, pero yo sí. Él a lo mejor, si le llamas, te lo da gratis. Pero yo, porque soy así, yo te lo vendo. Y Existe esto- esa posibilidad. Existe y la esto- posibilidad de darlo gratis o financiar vendiéndolo. Esto es la libertad, ¿vale? La libertad también de cobrar por... Pero los que fomentamos el software libre no os vamos a putear a nadie. O sea, que no os A preocupéis. putear no, pero yo, por ejemplo, sí que quiero ganarme la vida Sí. programando. Yo soy programador independiente y claro, programas que hago son desde cero, originales míos. Uso programas libres y gracias a gente que los ha puesto ahí. Uso sus herramientas, pero el programa lo ensamblo yo, te lo hago para ti, personalizado, y te voy a cobrar, porque voy a trabajar para esto. Ese es ¿vale? el servicio al que os ofrece. Y tú después, si quieres, puedes pasárselo a quien quieras. Yo no me voy a enfadar por ello, pero yo voy a seguir con lo mío. Ya está. Bien, pues hemos dicho que son irrevocables por esto, ¿vale? Y esto permite este tipo de cosas. Que, bueno, las licencias son simplemente documentos legales que lo que hacen es defender las 4 libertades. No hay más. Hay muchas variantes, ¿vale? Esto es muy potente porque cuando generas un programa libre ya no puede venir una empresa, ¿vale? De estas grandes que hemos dicho nosotros, cogerlo, ¿vale? Modificarlo a su gusto y vendértelo como un paquete cerrado. Eso no puede hacerlo legalmente. O sea, un programa que sea libre, que tenga las libertades que ha comentado Pascual, siempre va a ser libre, siempre. Aunque se usen en sistemas cerrados, privativos, etcétera, que también se pueden usar. De hecho, no hay ninguna empresa enorme, grande, de las 4 o 5 de estas enormes, de arriba, que no use software libre. Ni una. Ellos no son tontos, ellos usan software libre para ellos internamente, para tener el control, ver el código, ver lo que hace ese programa. Pero ellos generan uno nuevo, ¿vale? Y que no es libre, no lo generan desde un software libre, pero ellos generan su propio programa desde cero y te lo venden a ti o te lo ofrecen a ti. Pero ellos internamente, muchos de estos, Google, Facebook, Twitter, usan internamente en su empresa, usan eso, para que nadie les espíe. Cualquiera que tenga un Android a mano, Android lo hace Google, y cualquiera que tenga un Android a mano puede encontrar podéis hacerlo ahora mismo, y veréis que en configuración, la parte de configuración, sobre el teléfono o algo de esto, hay un apartado que pone información legal, ¿vale? Si lo encontráis, y... ¿sí? ¿No? En configuración, sobre el teléfono, información legal. Si le dais, hay un apartado que pone licencias de código abierto o algo así.
Si entráis ahí, podéis flipar con la cantidad de Programas que han usado. programas de código libre que está usando Android. Todo esto son... ¿Vale? Sí. No sé si has entrado en alguno. Estos son programas libres que usa Android. Sí, señora. Sí. Todo eso. Y bueno, esto es la lista de los programas libres que usa Android. Pero en realidad a lo que te enlaza es a la licencia de uso. ¿Vale? Te dice dónde está en el árbol del sistema operativo, en el árbol de directorio, dónde se encuentra este programa, para que lo puedas encontrar. Es este archivo. Tiene son todos estos archivos y las condiciones de uso son todas estas. Y esto es las condiciones de uso que firmamos con Acepto y tal, pero estas son condiciones de uso que defienden tus 4 libertades. Sus 4 libertades en este caso, ¿vale? Las 4 libertades de Google, ¿vale? Pero como están obligados a mantener la continuidad de la licencia y son irrevocables, están obligados a pasaros esta lista. Ahora, que no van por ahí diciendo mira todo esto. No, se lo esconden así como un poco... Es que ellos, el negocio está en el software privativo. Ellos hacen ese negocio, entonces. Lo Y aprovechan hacen. el software libre para luego... Lo hacen legal, pero así, de modo... a su modo. Ya vemos. Bueno, pues todas estas son... no se me olvida, lo siento. No se me olvida nada, pero estos son todas las licencias, cada línea es una licencia que está aprobada por la FSF. FSF es la Free Software Foundation, que es la fundación que puso en marcha el movimiento del software libre. Fue iniciada por Richard Stallman, que al final no sé si... Bueno, es un hombre que es el padre de Linux, el sistema operativo GNU. Esto hay por aquí referencias a este animal. GNU, a lo mejor habéis oído hablar de él o habéis visto referencias y no entendéis muy bien. GNU, pero Linux no es el pingüinito y Linux, pues por esto es un poco difícil o farragoso un poquillo de explicar. Además a la gente no es un detalle que le interese muchísimo, pero es importante saber cuál es la diferencia en este aspecto. Pero ahora mismo vamos a ver, vale, sí, voy a intentar hacerlo súper rápido, pero es que hasta a mí me aburre, ¿vale? Cuando hablamos de Linux es simplemente una parte del sistema operativo, no es en realidad un sistema operativo por sí solo. Linux es como una pieza central necesaria, es lo que se llama el kernel. El sistema operativo en sí lo empezó a escribir Richard Stallman en el 1983 y porque dijo que... Es que claro, es bastante denso el tema, porque Richard Stallman se propuso hacer el primer sistema operativo libre para todo el mundo, ¿vale? Porque él creció en un entorno universitario donde sí que trabajaba en su departamento con un sistema operativo que para ellos era súper fácil de trabajar, todo el mundo tenía acceso, era Unix. Y veis, pues, que es larguete. Bueno, al final esto se torció, que él salió de la universidad o algo de esto, no dejó de tener acceso a este sistema operativo y se propuso hacer un sistema operativo que funcionara igual que Unix, pero que fuera
para todo el mundo. Es que ahí empieza la historia con el tema de las patentes, no sé si cambiaron la ley o no sé qué, se puso el tema muy agrio, prohibieron los sistemas libres o no sé bien cómo estaba el asunto, pero que Richard Stallman dijo, aquí yo no puedo tolerar un mundo en el que no exista un sistema libre para todos. Vio ahí como una luz en el final de un túnel, dijo, hostia, si existiera un sistema libre para todos, todos estos que están forrándose, pues imagino yo, ¿no? Pues, al final se lo propuso y empezó a programar él mismo, un sistema operativo. Venga, ahí. Pues, y en ello estuvo hasta que en el 1992 ya lo tenía casi todo acabado, pero le faltaba una pieza central que era la más compleja y la más complicada de todo el sistema operativo, que es lo que se llama el kernel, que es la parte del sistema operativo que se dedica a asignar los tiempos de cálculo en la CPU directamente para cada proceso, que hacen también, distribuyen los tiempos de procesos entre todos los programas. Es algo súper complicado de hacer y como ya había hecho todas las otras operaciones, pues casualmente por aquella época Linus Torvalds, no sé si habréis oído hablar de él, se le ocurrió algo parecido a mediados de los, no sé si por los 90 o algo así, a principios de los 90 empezó a programar lo que era el kernel, ¿vale? Y en el 92 Linus Torvalds dijo, esta parte, mira, la voy a hacer libre también. La liberó y el proyecto de GNU, que se llamaba GNU, ¿vale? Que por otro chiste así regular, que GNU significa que GNU no es Unix. GNU is not Unix, ¿vale? GNU is not Unix. ¿Lo pillas? Es recursivo. Sí. Joder. ¿Lo ves? Es lo mismo. Hay que Richard. Para que descanse un poquito Pascual, el tema de Linux es mal llamado Linux porque Linux es solamente una parte, es una parte importante del sistema, pero es una parte pequeñita. Entonces siempre llamamos Linux porque es más fácil que decir GNU, pero realmente teníamos que llamar a los sistemas operativos libres GNU Linux, porque GNU es todos los programas que nosotros vemos. Imaginaros un donut, ¿vale? Donde está el centro, que es el agujerito, ¿vale? Pues todo el donut sería los programas informáticos, GNU, la parte de GNU, y solo el centro sería el Linux. Lo que pasa es que Linux es más fácil de decir y todo el mundo habla de Linux. Es el kernel o núcleo. Exacto, es el programita, es como si, para que lo entendáis, es como si fuera el programita que hace que los programas normales se comunican con la máquina a través de ese quedado programita. claro, más o menos. Pues, Lo ideal es llamar New Linux, pero bueno, eso es otra historia. Con que uséis Linux, nosotros contentos. No es cómodo de explicar ni de escuchar, pero es lo que hay. El sistema operativo no es Linux, y cuando escuchéis esta afirmación por ahí, ya sabéis más o menos a lo que se refiere, ¿vale? Pero para todo el mundo, cuando escuche Linux, se refiere al sistema operativo GNU con el kernel Linux. Vale, pues pasamos a otra cosa así como un poco torcida del tema y ya acabamos con las cosas incómodas. ¿Habéis oído hablar el open source? ¿Habéis oído hablar de open source o código abierto? Código abierto se suele usar como sinónimo de código libre o de software libre. En realidad no es exactamente igual, porque libre implica libertad, implica los derechos, implica que se te están vulnerando, y open source dice, es código abierto, es como, te dejo mirar lo que hace. Vale, sí, me dejas mirar, pero
¿me dejas también cambiarlo? ¿Y me dejas también distribuirlo? ¿Y me lo dejas distribuir cambiado? Pues bueno, hay que sí, hay que no. Y por tanto, de hecho hay programas que sí, que son de código abierto y son libres, pero no todos lo son, ¿vale? Entonces ahí hay un poco... Y las empresas usan este término así, intentan no usar nunca el término de libre, porque no son tontos y saben que el término libre se refiere a las libertades que ellos te están prohibiendo. Claro. O sea, a lo mejor no te lo dejan distribuir modificado, por ejemplo, y con open source haciendo decir sí, está abierto el código, pero bueno, no te dicen que es libre, porque libre no es. Sí, en este caso, por completar un poquito, el software libre sería lo que te permite las 4 libertades. Tienes esas 4 libertades. Una, la libertad de ver el código es una que está dentro de las 4. El open source también te ofrece esa libertad, o sea, la de ver el código. Esa libertad sí que te la da, porque el open source es código abierto, ¿vale? Pero el resto de las 3 libertades que nos quedan, igual te da alguna, pero no te las va a dar todas. Si un programa informático te da las 4 libertades, es software libre, no es open source. Si un programa informático solo te da el código que puede leer un programador, ¿vale? Eso es open source. Pero si no llega con las otras 3, es open source. Si llega a las otras 3 ya no estamos hablando de open source, hablamos de software libre. Además está el tema de que las empresas normalmente se refieren al código libre, que sí que lo es, con el término de open source. Y está también la Open Source Foundation, que es una fundación a favor de este tipo de políticas, pero que se queda como un poco... no llega hasta el final. El open source sería como un vegetariano y el software libre como un vegano. Eso es. Exacto. Sí, yo pensé en otra analogía, pero no me acuerdo. Y el trabajo es comunista total. Que no llega. El open source es el que no ha dado el paso todavía, para no ver. Claro, no llega a todo. Pues dice, pero oye, que ya ¿qué estoy, está pasando? que estás súper contento y súper autosatisfecho y no estás llegando. O sea, Un vegetariano puede comer el huevo, puede comer la Bien. leche, ¿no? Tal, pero ya no es vegano. Vale, lo de la sociedad verticalizada. Tenemos que la sociedad está verticalizada, es lo que hemos dicho. ¿Y cómo es esto que está verticalizada? Esto lo entendemos todos, que usamos a empresas, o sea, nos ponemos en manos de empresas que se lucran con este uso, y en detrimento de ¿qué? De nuestras propias libertades y de nuestra capacidad de expandir y de crecer como sociedad, ¿vale? Y de autoorganizarnos, que es lo que nos hace falta, ¿vale? Fomentamos así, al elegir el software privativo sobre las alternativas libres, fomentamos así la verticalización del sistema, manteniendo al opresor oprimiendo y al oprimido siendo oprimido, ¿vale? Y bueno, pues ¿cuáles son los gigantes evidentes? Pues ahí está Google, ahí está Facebook y Microsoft, Adobe, Amazon, todos sabemos a qué nos referimos. Y bueno, hemos explicado antes esto de la verticalización. Lo que hay que luchar en un futuro perfecto, ideal, sería una sociedad horizontal, no vertical. ¿De acuerdo? Existen las alternativas que sí que horizontalizan. Y bueno, ¿cómo consiguen ellos mantenerse ahí arriba? Pues lo hemos dicho más o menos antes, y es que fomentan nuestra ignorancia, ocultando información. ¿Os suena a los veganos? Porque nos ocultan información
y fomentan que nuestros hábitos de consumo, con sus estrategias que tienen muy bien estudiadas, no son tontos y además tienen la sartén por el mango, y les funciona, porque todavía tienen razón de que estamos muy cuadriculados, ¿vale? Tenemos que salir de la cuadrícula. Y es lo que nos mantiene en la segunda edad media, ¿vale? Lo que habíamos dicho. Y bueno, esto, ¿cómo se combatiría? Nos hace falta conseguir que la educación sea suficiente para vivir en este mundo tan lleno de tecnología, este mundo del siglo XXI, que quién lo duda, porque vale, no hay coches que vuelen, porque no interesa tampoco, o sea, no es que no existan o que no puedan existir, es que no interesa, ¿vale? Es igual que, bueno, usamos la misma tecnología para obtener energía de combustión, carbón, combustibles fósiles, pero los ordenadores han evolucionado de un mamotreto que ocupaba una habitación a lo que llevo en la palma de la mano, ¿sabes? Y ¿por qué no evolucionar en el tema educativo? Pues por lo mismo, que no interesa, ¿vale? Si saliéramos de los colegios, del instituto, de las universidades, sabiendo realmente cómo funciona este mundo maravilloso de la tecnología, pues ya habéis visto que existen las plataformas y existe la posibilidad de cooperar y de colaborar entre todos para conseguir lo que nos propongamos. Entre todos, no solo este iluminado rarito, ¿sabes? Entre todos. Y si yo tengo una idea brillante, hostia, yo puedo intentar, porque yo sé más o menos el código cómo se hace, pero también sé lo difícil que es. Porque los programas son, por desgracia, enormes. Son muy tediosos y muy larguísimos. Pero una persona no puede con un programa enorme, a no ser que le dedique su vida. Pero con la ayuda de otro que sabe, y otra que sabe, y tu vecino, y cuantas más personas sepamos, pues menor será la dificultad, porque, oye, ¿tienes tiempo para esta tarde hacer lo que se me ha ocurrido? No, que voy a hacer otra cosa. Ah, pues se lo pido al vecino de abajo, ya da igual, ¿sabes? Es cooperación. O sea, fomentar este tipo de programas es cooperar, es fomentar la cooperación. Esto ¿vale? sucederá, es cuestión de tiempo, estoy convencido de ello, pero esto no llegará hasta que cambiemos el paradigma de educación. Tenemos que entender que es lo mismo que sucedía en la Edad Media, cuando alguien no sabía leer y escribir. Nadie sabía leer y escribir, excepto los privilegiados, los reyes, los nobles, los del clero y algún iluminado que era el escribano, ¿vale? Pero el resto del pueblo, ¿yo para qué quiero esto? Pues si quiero escribir algún poema o se me ocurre una frase ingeniosa, pues llamo al escribano. ¿Para eso he estudiado su carrera? ¿Sí o no? Pues esto es exactamente lo mismo, aunque no lo parezca. ¿Vale? Esto nos lleva a cuál es la revolución necesaria. Esta es otra. El veganismo, vuelvo a explicar que, me reitero, el veganismo es una revolución necesaria, pero no es la única. Esta es otra de ellas. Y es lo que os he estado explicando hasta ahora. La información es poder. Ya no pueden escondérnosla, porque está toda ahí. Y tenemos internet. Internet está basado en estándares libres y abiertos, que son las tecnologías que hacen funcionar Internet, que no son abiertas. Todo el mundo puede leer y entender y escribir en esos lenguajes, pero poca gente sabe que Google, Facebook, WhatsApp, Telegram están programados en 5 minutos, ¿no? Sí, bueno, vale. Pues están programados en esos 3 lenguajes, básicamente. Sabiendo estos 3 sencillos lenguajes, podemos hacer cualquier
cosa que nos imaginemos, ¿vale? Hasta lo más gordo, hasta un Facebook. Pero hace falta recursos, conocimiento y voluntad. Si no fuera libre, o sea, o no fueran estándares libres que la gente los pudiera conocer, no nos podríamos interconectar. Internet no existiría. O sea, tenéis que tener en cuenta eso, que algo libre fomenta la cooperación y que lleguemos a un punto como lo que es Internet hoy en día. Imaginemos qué dimensión tiene. O sea, es muy importante. Bueno, ahí no he encontrado un tux, un pingüinito disfrazado de Wallace, pero ahí está Eddie, que encabezando la revolución. Vale, pues cortos, porque me están cortando, pero esto no implica que no vais a quedar satisfechos. Yo os voy a dar mi número o mi correo electrónico para que aquí podéis hacer una foto, porque hay algunos ejemplos, porque para el sistema operativo del ordenador tenemos, bueno, también os puedo pasar las transparencias. Sí, las colgaremos, las publicaremos. Sí. El sistema operativo, pues usar New Linux es lo ideal. La gente tiene este miedo, pero esto me lo va a cambiar todo, yo estoy habituado a estos programas y tal. Bueno, es que hay alternativas para todo y es muchísimo más fácil hoy de lo que era hace 5 años. Ha cambiado que parece, es que parece Windows literalmente. De hecho, Sí. esto, bueno, da igual, no voy a entrar. De todas formas, hay 400 versiones de New Linux. Windows tiene Windows Home, Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Vale, no sé si habrá alguna versión más. Pero, O sea, pero independientemente... hay 400 versiones y algunas se va a adaptar a ti seguro. Y hay algunas muy fáciles y que intentan, para hacer ese cambio, ser muy parecidas a Windows. Entonces hay siempre. Telegram Es cuestión de, si tenéis dudas, consultar a Pascual. Ahora hablaremos, el Telegram es libre, Y lo carga el Diego. quiere ser libre y está declarado en sus licencias y en su declaración de intenciones. La parte del cliente sigue, bueno, me han preguntado si Telegram es libre, ¿todo el mundo conoce Telegram? Sí. Vale. Y una pregunta, últimamente oigo mucho Creative Commons, ¿eso a dónde pertenece? Creative Commons es un tipo de licencia, ¿vale? Que no sé si está aprobada por la FSF. No está orientada, creo que, al software, es más para creaciones de otro estilo, pero es de la filosofía parecida. Se puede compartir, pero creo que no es exactamente... Para música, para libros, Es un open source. para presentaciones de este tipo. Más o o sea, menos, creo que algo así. No me tomes la palabra porque no estoy totalmente familiarizado, pero por ahí se acerca. Es un tipo de licencia. está bien. Vale, bueno, alternativas al móvil hay pocas, pero existen, sobre todo para Android, existe el Lineage OS, el Ubuntu para móvil, pero entiendo que no es para todo el mundo. Ahí hay que saber pilotar, ponerlo... En el móvil estamos un poquito mal todavía. Pero Android sí que puede ser un poco más libre, ¿no? Android, Si como tienes he el dicho desarrollador. antes, no es No es libre, pero no es libre, te da la pero opción. usa mucho software libre. Aquí lo han visto, creo que no está. Pues lo hemos visto, que usa muchísimo de libre. Vale, lo importante, navegadores. Yo uso Firefox porque, aunque hay un poco de controversia en si es del todo libre o no, su código es completamente abierto. Lo único que se resiste es a permitir que cualquier persona se haga una copia modificada y diga que es un Firefox. Esto es lo único, y creo que es bastante acertado, porque el Firefox se ha mantenido como una marca fiable, y de hecho es el que yo uso, es el más fiel a los estándares, a los últimos estándares de Internet, y lo hace Mozilla, que es una organización sin ánimo de lucro,
en fin. Es una buena alternativa el Firefox. Firefox es para mí el mejor, porque Google, Chrome, lo siento, acabo ya, es esto, ya está. El Chrome es de Google, decidme otro que uséis, navegadores. Vale, Safari es de Apple, ¿vale? Lo pilláis. El buscador, Google, alternativa, DuckDuckGo, es excelentísimo, ese buscador es brutal y le rompes el sistema a Google. He Entiendo oído que- también Ecosia. Entiendo que los resultados de búsqueda con ese buscador serán muy diferentes a los de Google. Porque No, señor, dices, wow, ¿cómo puede ser? Son prácticamente calcados. Ecosia, habla de... Ecosia, me preguntaron por Ecosia. Ecosia sí, Ecosia no. Ecosia es, al final, Google disfrazado. Yo lo siento, a mí Que no salvamos árboles. me gusta. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero es chantaje. Ya. Es chantaje. Que yo te compro tu libertad, pero que planto árboles. Bueno, a mí no me compras, yo lo siento. Ese no es mi precio, ni ese. ¿Pero es de Google? ¿O usa- No es de Google, pero usa la API Claro. pública de Google, que al final lo que hace es ir a sus servidores y sigue controlando, monitorizando el uso. Google chupará datos de ahí. No, Claro, claro. a lo mejor te protege a ti como usuario, porque a lo mejor, no lo sé si a lo mejor también te pilla la IP, pero lo que hace es, aunque no sepa quién está buscando esa cosa en ese momento, sí que sabe que alguien está buscando esa cosa en ese momento, ¿vale? Y más o menos de por dónde viene. Pero, y solo con eso, esa ya es información muy valiosa para Google. Yo no me la vendo, yo no la... ¿Y Start Page? ¿Perdón? ¿Conoces Start Start Page Start también es Google. Lo mismo, Es sí. lo mismo. Es exactamente lo mismo, con otro nombre, con otra gente, pero es lo mismo. Y además esos no plantan árboles, o sea... No, pero creo que eso sí que dicen que sus infraestructuras están hechas con 100% con Ah, servidores alimentados por energía verde y tal, que no me vendo. Vale, eso yo, en fin. Pero es Google, del tope. Correo electrónico, tenemos, sí, todo el mundo usa Gmail, todo el mundo usa Hotmail o Yahoo, son de los de arriba. Esta alternativa abierta y libre, openmailbox.org, que son independientes y lo que ahora mismo están intentando financiarse y se están viendo un poquito ahogados, porque se han quedado un 20% de la financiación. Joder, me estoy excediendo bastante. A mí me han dicho que hasta las 7 había, pero da igual, yo acabo, al final, si queréis mapas, tenemos OpenStreetMap, que es brutal también, una alternativa a Gmaps, a Google Maps. Funciona perfectamente, yo estoy muy contento y no uso otra cosa. Y mi mensajería instantánea, lo que es Telegram y tal, pues está Telegram, que es casi del todo libre porque tiene la parte de cliente abierta o liberada, pero y tú puedes modificar su comportamiento y puedes distribuir tus versiones de Telegram por ahí, modificadas, pero la parte del servidor la tienen protegida y cerrada porque, según ellos, dicen que es que claro, esto si la abrieran, abrirían también la posibilidad a que todo el mundo corriese servidores independientes. Es decir, que abrieran núcleos a donde se pudiera conectar los clientes que no estuvieran en contacto entre sí. A lo mejor usando este sistema así un poco disperso, cada uno se conectaría a una versión, a un entorno aislado de otros de Telegram y rompería un poco la estructura de su modelo. Entonces, esto es lo que aducen. Yo soy la que quiere que termines, pero tengo una pregunta también. Oh. ¿Cómo se financian este tipo de software? Ya que no hay un fin comercial, pero sé que necesita de mucho desarrollo y muchas personas trabajando en ello. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo se financian? Sí. Pues, para empezar,
voluntarios, voluntarios y voluntarios de financiación, a lo mejor es simple pasión y por su tiempo libre o porque están usando unos de estos modelos de los que hemos nombrado su existencia, aunque no hemos entrado en detalle. Micromecenazgo, donaciones, servicios que se aportan. A lo mejor a una empresa le interesa modificar un programa de cualquiera de estos y dice, es que quiero adaptarlo a mí. Y coge esa empresa que no tiene ni idea de programación y contrata a los programadores que están haciendo ese proyecto. O sea, esos voluntarios que están haciendo ese proyecto dicen, mira, yo te pago a ti y haces lo que yo quiero hacer. Y esos programadores se ganan su sueldo y lo que les pueda sobrar lo aportan al proyecto. Hay programas que son adoptados por empresas que sí que tienen dinero para invertir en este proyecto y hacen esto, contratan programadores directamente para que lo hagan y después ya tienen previsto su modelo de negocio mediante los servicios de pues, apoyo técnico. De hecho, detrás de New Linux, ¿vale? Porque lo que hablábamos que Facebook, Twitter, todos estos lo usan. Entonces, a ellos les interesa, ellos pagan o tienen programadores suyos trabajando sobre ese código. Y abierto, ese código está abierto, los programadores están pagando a sus propios programadores para que participen en la comunidad. ¿Por qué? Porque les interesa que Twitter funcione muy bien por dentro, en sus servidores. Entonces, pagan sus programadores, mejoran ese código y por obligación, por esa licencia, ¿vale? Tienen la obligación de repartirlo a todo el mundo. O sea, que hay muchísimas formas de financiación para este tema. Vale, yo voy a acabar aquí, pero no sin antes deciros que si estáis un poco interesados en seguir hablando del tema, yo tengo un proyecto de hacer como un grupo. Yo he instalado en mi ordenador de casa un servidor con un entorno de trabajo virtual en el que todo el mundo puede entrar y participar, un rollo que no es como Facebook, es algo, bueno, ya lo veréis si queréis, pero la gente puede entrar con su nombre y tal y participar con sus ideas, leer lo que hay por ahí. Es como un panel de discusión, pero muy visual, están todas las ideas ahí. Si conocéis Trello de Google, yo no lo conozco, pero sé que es algo así. O sea, yo no lo he usado nunca, pero sé que es algo así. Vale, es una herramienta Kanban, da igual. Pues esto. Y aquí tenéis, si queréis hacerle foto, tenéis mi correo electrónico. Pon el DNI también, va. El Wire es todo lo que... eso, Wire, Diaspora... Sí. Estos son redes. A ver, el primero es un correo electrónico. Sí. No es Gmail, pero funciona igual. Twitter es una red social alternativa también, libre. Es como Twitter. Es como Twitter, Twitter, es como como Twitter, pero es del todo libre, con código abierto y código libre. Diáspora es más como Facebook, pero también. Va muy bien Diáspora, ¿eh? Me podéis Os animo a probarlo. Va muy bien, muy bien. Me podéis encontrar por ahí. Y Telegram, si lo tenéis todo el mundo, pues tengo ese nombre tan extraño, me podéis encontrar. Y por Wire, este otro que es un poco más extraño todavía. Es un Telegram, mensajería instantánea, pero... Wire, ahí sí que tenemos un grupo más activo, joder, lo siento, que es, ya he puesto, ¿no? No, Me han dicho que era la última y me estoy cogiendo. Pues, Wire, tenemos ya un grupo empezado de gente interesada en el software libre y ahí, aquí Richie ya forma parte de él. Todo el mundo que quiera entrar, que me envíe un mensajito por Wire, se consigue en wire.com. Sí, con. Wire.com, os bajáis la aplicación o directamente desde el store de Google. De Google también está. En el de store, Android. en el store Podéis de Android encontrar está. el Wire. Y bueno, ya está. Pues nada. Una cosa, Pero no, vas a comentar eso. Sí, que bueno. Una preguntita. Si queréis podemos seguir fuera.
Yo no me voy a ningún sitio. Si tenéis Quedáis. dudas, me buscáis fuera y hablamos. Es que no es una duda de... Un momentito. Vale. Es que... Se está haciendo una recogida de firmas. No tiene mucho que ver, pero bueno, aquí hay gente que está en estos temas. Se está haciendo una recogida de firmas para eliminar el glifosato, que es un herbicida para... Bueno, que eso, que se ha demostrado que es cancerígeno en animales, no se ha probado en humanos. Y entonces está recogiendo, se necesitan 1 millón de firmas en toda la Unión Europea y entonces legislarán para que no se prohíba aquí. Entonces, eso, tienen que ser en mayores de edad porque es un rollo muy legal y tal, si podéis... Y vamos a firmar, tranquilo. Por internet.